Hoy nos embarcaremos en un diálogo entre las nociones formalistas de Boris Eichenbaum y Yuli Tiananov y la mágica narrativa de Julio Cortázar. Este encuentro entre la teoría y práctica nos permitirá desentrañar los elementos que conforman el hecho literario y explorar cómo estas ideas se manifiestan en los cuentos de Cortázar que hemos leído durante la cruzada. Por un lado, Cortázar nos seduce con sus relatos llenos de realismo mágico y juegos en el tiempo y espacio. Por otro lado, Eichenbaum y Tiananov nos ofrecen herramientas para descomponer y analizar estos textos desde una perspectiva formalista. Boris Eichenbaum nos invita a explorar la focalización, la estructura temporal y el papel del lenguaje en los cuentos de Cortázar, y nos diría que analicemos cómo esta focalización influye en nuestra interpretación del cuento. Yuli Tiananov, por su parte, nos habla de la relación evolutiva entre la función y la forma. En los cuentos de Cortázar vemos cómo la estructura narrativa y los elementos formales no solo cuentan la historia, sino que también reflejan y cuestionan convenciones literarias de su tiempo. Tiananov nos invitaría a ver cómo no solo se relata una anécdota, sino también desafía las normas narrativas y expande el campo literario. Buscaremos puntos de contacto entre las teorías formalistas y la narrativa cortesiana. Analizaremos cómo los enfoques de Eichenbaum y Tiananov nos proporcionan nuevas perspectivas para entender y disfrutar la literatura y cómo los cuentos de Cortázar ilustran y enriquecen estas ideas teóricas. En la continuidad de los parques, la estructura de la narración se entrelaza de manera que el lector experimenta la función entre la realidad y la ficción, tomando como parámetro la relación entre la forma y el fondo, siendo la forma la realidad y el fondo la lectura, cosa que experimenta el protagonista del cuento. Dentro de los principios del método formal se enfatiza el estudio de la forma y el artificio en la literatura. El texto refleja la importancia de la forma literaria en la construcción del significado. Eichenbaum también sostiene que hay que observar la forma y el contenido de la obra literaria. En la continuidad de los parques, la concisión y la precisión del lenguaje, así como la construcción narrativa, contribuyen a la creación de una atmósfera de inminente y sorprendente revelación. El uso del tiempo y el espacio, así como el abrupto cruce entre el mundo del lector y el mundo de la ficción, demuestra que Cortázar utiliza estos elementos narrativos para llevar adelante el relato. Eichenbaum menciona que la forma siempre expresa un contenido nuevo, y la obra de arte es percibida en relación a otras obras artísticas. Enfatiza la importancia de la experiencia del lector en la construcción del sentido de una obra literaria. En la continuidad de los parques, la experiencia del lector se vuelve central, ya que el protagonista, al perderse en su lectura, se convierte en víctima de la historia que está leyendo. Esto sugiere que la lectura no es un proceso pasivo, sino uno activo que transforma al lector y su entorno, lo cual resuena en la idea de Eichenbaum de que la obra literaria debe entenderse como el proceso de lectura en sí y los saberes previos del lector. Ahora analizaremos Tiananov con el cuento de Cortázar después del almuerzo. Tiananov menciona que la noción de tradición es fundamental en la historia literaria en cuanto a su evolución. Las tradiciones son reconsideradas desde otra perspectiva. La noción de lo literario cambia con el tiempo, evoluciona. Cortázar es conocido por su innovación en la literatura. Después del almuerzo, podría ser un ejemplo de cómo la literatura evoluciona reflejando nuevas formas y estilos narrativos. Tiananov dice que las obras literarias no existen en el vacío, sino que se interrelacionan con otros textos o elementos que hacen a la trama narrativa. Después del almuerzo contiene referencias y estilos que dialogan con otras obras y corrientes literarias, lo que lo hace parte de un sistema literario más amplio. Utiliza elementos como la lengua cotidiana para relatar los hechos. Con respecto a la relación evolutiva entre la función y el elemento formal, se manifiesta en cómo el estilo narrativo y la estructura del cuento potencian su contenido y mensaje. El contexto social y cultural de la época en la que Cortázar escribió influye en su obra. La narrativa del cuento refleja las inquietudes y la búsqueda de sentido propias del contexto latinoamericano de mediados del siglo XX.
ampliando así la obra para resonar con las experiencias de sus lectores. En el caso de Eichenbaum y el texto, el cuento Después del almuerzo, analizado bajo su mirada, la función del lenguaje asegura que esto debe ser analizado en un contexto literario. Los fenómenos lingüísticos son clasificados desde la finalidad propuesta por el sujeto hablante, y si se utiliza la lengua con una finalidad práctica se trata de una lengua cotidiana. Cortázar utiliza un lenguaje sencillo y cotidiano que refleja la vida diaria del protagonista, pero también introduce elementos de ambigüedad y subtextos que enriquecen la narrativa. Eichenbaum creía en la importancia de las conexiones entre diferentes textos, o sea, la intertextualidad, en que la obra artística es percibida en relación a otras obras artísticas. Después del almuerzo puede ser leído en relación con otros cuentos de Cortázar, como La continuidad de los parques, que también exploran temas de alienación y la lucha interna.